Muy buenas tardes. Empezaremos esta serie de videos que presentan un comentario sobre algunos libros del texto Leyes de Platón. Eh, Nos enfocaremos en algunos conceptos específicos y algunos argumentos específicos, no en todo el texto, por supuesto, ni en todo lo que hay que decir sobre un documento tan largo y tan complejo y sobre todo tan complejo de interpretar como es el diálogo Leyes, que es el último diálogo de la obra de Platón, al menos de los últimos diálogos de su obra. Nos enfocaremos pues en algún grupo de conceptos iniciales de los libros uno, 3 y 4. Bueno, como en todos los comentarios que hemos hecho respecto a los textos que hemos leído, primero debemos de empezar por el título que tradicionalmente se le ha dado. Este texto se traduce como leyes. La palabra griega es nomos, el nomos, y el plural nomoi, que serían las leyes. Sin embargo, como ustedes bien pueden leerlo en el texto de Jacqueline de Romilly, eh, que se pudo leer en la unidad anterior, la palabra nomos tiene muchos significados. Es polisémica y no es específica como por ejemplo para nosotros la palabra ley lo es. Cuando nosotros utilizamos la palabra ley, pensamos casi que estrictamente en las leyes escritas, pues si estamos hablando por supuesto de comunidades humanas, porque cuando hablamos de leyes naturales es algo diferente. Pero cuando hablamos de leyes humanas, pensamos en leyes escritas, es decir, en códigos, todo lo que estudian los abogados, que se aprenden ese montón no, de códigos, en fin, un montón de herramientas que sirven para particularmente prohibir, ¿ya? O evitar o indicar cómo se deben hacer ciertas actividades. En fin, sin embargo, la palabra ley para el mundo clásico, si bien tiene ese sentido que nosotros le damos de ley escrita, ley coactiva, tal como nosotros lo entendemos, también se utiliza para hablar de las costumbres, o si quieren, de aquellas, entre comillas, leyes no escritas o reglas de la tradición oral, o todo aquello que ha sido pasado por tradición oral desde los ancestros hasta nosotros. En fin, dentro de la palabra nomos encontramos también plenamente el significado de costumbre. Heródoto, el gran historiador del siglo V, así lo muestra cuando habla de los nomoi de los bárbaros, o sea, cuando habla de las leyes slash costumbres de los bárbaros, o sea, de los persas en particular. Cosa que es muy interesante porque en la opinión popular griega estaba que los persas no tenían leyes. Por supuesto, eso es una tontería eh, griega, pues, esa, ese etnocentrismo griego, pues, no hay mucho que verle a ello. Sin embargo, cuando encontramos los estudios de Heródoto, nos damos cuenta de que él habla de los nomoi persas, de los nomoi de los bárbaros, es decir, que los bárbaros tienen costumbres, slash, tienen leyes y por lo tanto pueden tener constituciones, pueden tener organizaciones políticas. Y bien, ese pensamiento va a desarrollarse en el siglo IV y ya para la época de cuando se escribe este documento, que es Leyes de Platón, ya hay muchas investigaciones sobre las organizaciones sociales y políticas de otros pueblos no helénicos, en particular de los pueblos del Oriente, como los persas. Obras como la de Genofonte son supremamente importantes al respecto. Dentro de la misma Academia de Platón había algún grupo de investigaciones y digamos la obra magna o el proyecto magno de investigación de las costumbres de otros pueblos van a ser las constituciones de los bárbaros, que va a ser todo un trabajo de recopilación y de estudio, si quieren, sociológico de cómo se vive en otros lugares del habla no griega. Entonces el pensamiento sobre las leyes y sobre las costumbres van a empezar a plantearse no solamente para el pueblo griego, sino para todos los otros pueblos. O sea, Grecia va a empezar a salir de ese etnocentrismo en el cual está todavía anclado en el siglo V, pero que se va a convertir luego en un cosmopolitismo después de las conquistas de Alejandro Magno.
Así pues, estamos en la frontera entre esos dos momentos, estamos en un momento en el cual los atenienses en particular están abriéndose intelectualmente a el resto del mundo y ya se avisoran algunos cambios muy fuertes. Estamos en la mitad del siglo cuarto y muchas cosas han cambiado, por ejemplo, con relación a la época de Pericles. Entonces, cuando el texto se llama nomoi, debemos entenderlo siempre en los dos sentidos. No solamente en el sentido de costumbres orales, como por ejemplo sí en República Platón sí lo entiende así, sino también en el sentido de leyes escritas. Y esto va a ser supremamente importante, porque en República Platón su digamos imaginario, el ideal que él plantea es una sociedad donde no se necesiten las leyes escritas, donde no se necesiten absolutamente para nada, sino que todo funcione más bien como por la inercia de la costumbre. Bueno, eso no funciona. Entonces en ese texto ya nos va a plantear que sí se necesitan leyes escritas de la mano de las costumbres, es decir, de los hábitos, de la forma en que las personas normalmente se comportan sin necesidad de coacción. Entonces, este doble sentido debemos entenderlo y debemos tenerlo presente de una forma constante, sobre todo porque en nuestro pensamiento la palabra ley tiende a ser eh, una prohibición. Nosotros solemos entender la ley como algo que prohíbe. Por ejemplo, los últimos decretos que han salido son para prohibir que la gente salga o para prohibir que salgan en ciertos días. Entonces, la ley tal como nosotros la entendemos siempre tiende a prohibir, o sea, tiende a ser un poder del orden de lo negativo. Tiende a decir, no haga esto, prohibido hacer esto. Sin embargo, las costumbres normalmente son lo que permite hacer, es decir, la gente actúa porque tiene la costumbre, tiene la tendencia a comportarse de ciertas maneras. De modo que las costumbres son un poder más del orden de lo positivo, posibilitan hacer, permiten que la gente haga en vez de solo prohibir. Cuando solo se prohíbe, las personas normalmente encuentran cómo hacerle la trampa a la prohibición. Ya conocemos todos el dicho, echa la ley, echa la trampa. Eso sucede cuando se prohíbe. Sin embargo, cuando se forma en una cierta costumbre, cuando las personas tienen unos ciertos hábitos de comportamiento y sobre todo unos ciertos hábitos de vida, pues normalmente las personas se comportan de esa forma. Así pues, cuando se ve la doble instancia de ley escrita y costumbre, podemos encontrar que son dos caras de la moneda que se complementan. Por un lado, ayudan a evitar, digamos, personas que quieren romper, digamos, el orden social, pero por el otro lado, por el lado de la costumbre, vemos que es una manera de impulsar a que las personas en efecto se comporten bien sin necesidad de tener una coacción. Así pues, cuando leamos el texto de leyes, siempre debemos tener en cuenta esta doble significación. Bueno, algunas pequeñas características sobre el texto. Primero, es una de las últimas obras de Platón. Ya es el Platón que redacta aquí, es un Platón viejo, es un Platón que ya lleva toda la carga de la vida encima. Así pues, es un Platón que ya ha analizado bastante, ya ha masticado bastante, ya mucha agua ha pasado debajo del puente, han sucedido muchos eventos históricos relevantes y en particular es una obra altamente influenciada, o al menos eso es lo que los intérpretes sostienen, por el fracaso que Platón tuvo en su incursión a la ciudad de Siracusa en la isla de Sicilia. Resulta que Platón, muy emocionado con sus ideas planteadas en República, en las cuales fundamentalmente hablaba de que un rey bien asesorado, un tirano con todo el poder bien asesorado, podía inculcar y construir una Calípolis, una ciudad justa, una ciudad bella. Y entonces dijo, bueno, ¿dónde hay un tirano joven al cual yo, el filósofo, pueda influenciar para construir esta ciudad justa, esta ciudad perfecta? Noten que él lo está pensando en orden descendente, es si el rey o el tirano es justo, entonces la ciudad también es justa. Esa idea va a variar un poquitico aquí en leyes. Bueno, Platón, ni corto ni perezoso, decidió poner en práctica sus ideas y se fue a buscar una ciudad que más o menos le conviniera y se encontró con la ciudad de Siracusa en Sicilia, ¿ya? Donde había un joven tirano
y Platón decidió ir allá a ofrecerle sus servicios como consejero y empezó pues a hablarle al oído y a contarle todos estos temas, ¿ya? De construir la ciudad justa. Se podrán ustedes imaginar qué hizo el tirano con esas ideas. Pues las agarró, hizo un rollito y ya se podrán imaginar qué hizo con el rollito de ideas platónicas. Dijo, básicamente el tirano de Siracusa consideró que las ideas de Platón eran sumamente peligrosas para su poder, por supuesto. Eso es evidente. A los gobernantes injustos no les interesa cambiar la situación. A quienes tienen el poder y lo manejan para su propio beneficio, no les interesa cambiar esa situación. Para la muestra, 1.000 millones de botones en nuestro país. Así pues, este grupo de ideas consideradas tan peligrosas, pues obviamente redundaron en que el tirano de Siracusa mandara a esclavizar a Platón, ¿ya? Y se volvió esclavo. Esclavo. Tanto así que a un amigo de Platón le tocó viajar desde Atenas hasta Siracusa para comprar a Platón, para poderlo liberar de la esclavitud. Claro, lo compró y apenas llegaron a Atenas, pues lo liberó, evidentemente, pero era su amigo, lo estaba rescatando. Entonces, imagínese usted la depresión del pobre Platón al ver que sus ideas pues, no eran fácilmente aplicables. Claro, ese fracaso lo lleva a repensarlas y decir, bueno, ¿dónde le estoy embarrando? Claro, ¿por qué esto no funcionó? Y una de las conclusiones a las que al parecer llega el autor es que él está considerando solamente una parte del problema. Si bien es cierto que el gobernante necesita ser una persona, pero quizás no sabia, pero sí muy bien educada, eso lo veremos a lo largo de estas charlas, pues se necesita también que la ciudad esté bien educada, porque es que si la ciudad no está bien formada, si la ciudad no tiene también un poquito de inteligencia, pues es muy berraco. Así que no solamente hay que atacar el problema de la justicia desde el carácter del gobernante, sino también desde el carácter de los gobernados. Y eso sobre todo pensándolo en términos prácticos. Es decir, a nivel práctico, a nivel de la vida diaria, no son solamente los gobernantes los que actúan en las ciudades, sino que los que normalmente actúan son los gobernados. Así pues, esta obra de Platón es curiosamente la más práctica de todas sus obras dentro del esquema idealista típico del autor. O sea, Platón en serio se está pensando como un legislador. ¿Cómo hago yo para proponer un esquema cívico justo? ¿Cómo hago yo para proponer una ciudad que funcione bien? Pero que no que funcione bien en mi cabeza, sino que funcione bien en términos reales. Así pues, si bien las ideas de república ¿ya? Se van a mantener en leyes, el texto de leyes intenta ahondar más en asuntos de orden histórico, intenta dar ejemplos reales, intenta tomar casos particulares, y en ese sentido leyes es un documento mucho más cercano a Aristóteles, a lo que nosotros conocemos como Aristóteles, que a lo que nosotros conocemos como Platón. Es un texto que intenta pararse mucho más en la realidad y menos en la simple idealización. Por supuesto, cuando leemos leyes nos toca hacer interpretación, necesariamente, y eso es lo que les propondré a lo largo de estas charlas. Bien, la idea central del texto es que solo es posible una ciudad justa, solamente es eso posible si los ciudadanos tienen una educación excelente. Pero no una educación excelente ya viejos, sino una educación excelente desde niños. Entonces, no es que siendo adolescentes o siendo adultos ya es que vaya a empezar la buena formación. No, la educación excelente viene desde los niños, desde que nace. Incluso a lo largo del texto va a decir, desde que está en el vientre materno debe empezar la buena educación. Porque si los ciudadanos no tienen una educación excelente, y noten la palabra excelente, si los ciudadanos no tienen una educación excelente, no hay forma de que la ciudad sea justa. Ahora bien, esa educación excelente debe venir desde un plan, desde una planeación, o sea, desde alguien que se piense la educación de las ciudades, de alguien que proponga un plan educativo de los jóvenes, o sea, desde alguien que
baje las ideas sobre la justicia, de la armonía entre las partes, si quieren, la sinfonía entre las distintas funciones de la ciudad, que agarre esas ideas y las baje a esquemas educativos. Entonces, el concepto principal de leyes, pero es que también era el de república, solo que aquí es mucho más concreto, es el de paideia. Paideia. Paideia, si lo buscamos en un diccionario, nos va a decir es la crianza del niño. También aplica para la crianza de caballos, la crianza de perros, por un montón de cosas, pero en particular habla sobre la crianza del niño, tanto que la palabra paideia, como sustantivo abstracto, viene de pais, el niño o la niña, simplemente cambia el artículo, pero la palabra es la misma, que es el niño pequeño. Y el artículo cambia porque es que todavía no está como definido si es niño o niña, entonces la palabra aplica para los dos. Entonces el niño o la niña es la palabra que da origen a paideia. Pero entonces es la crianza del niño. Vean cómo funciona. Alguien cría al niño. El niño no se cría solo. El niño no se da educación a sí mismo, sino que es una entidad externa que interviene en el niño para llevarlo a que se vuelva un ejemplar bien desarrollado. Entonces, es llevar un ejemplar joven a su punto de alto desarrollo. Y eso se da a través de un grupo de intervenciones. Por supuesto, malas intervenciones generan un mal desarrollo del individuo. Buenas intervenciones generan un buen desarrollo del individuo. Y por eso paideia normalmente se lo traduce como educación. Entonces, para que lo entendamos mucho mejor, piensen en la educación como si fuera un cultivo. Piénsela como si fuera sembrar una plantica. Entonces, cuando usted toma una plantica, cuando usted toma una semilla, usted la entierra y espera que brote. Y cuando brota, cuando nace, cuando germina la semillita, nace una plantica pequeñita, pequeñita, pequeñita. Tenemos una pequeña plantica. Pero nosotros queremos que esa plantica se vuelva grande y fuerte y queremos que dé frutos bellos y además queremos, si es una planta ornamental, queremos que se vea muy bonita. Si queremos que sea un árbol frutal, pues entonces queremos que dé frutos grandes y... Entonces cuando tenemos a nuestra plantica, nosotros le damos un propósito y en ese sentido empezamos a cultivarla, ya empezamos a darle los elementos que ella necesita para crecer de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué se necesita para que nuestra plantica crezca bien? Pues, primero, necesita sol. Si tenemos una plántula, si tenemos una planta pequeñita y no le da sol, pues por favor, o sea, necesitamos que le dé sol, porque la plantica se alimenta de sol. Pero también necesitamos regarla, ¿ya? Porque la plantica necesita bastante agua y necesita un buen suelo y necesita abono y necesita nutrientes y necesita nitrógeno y necesita un montón de elementos. Si se los damos todos, si le damos buen sol, si le damos buena lluvia, si le damos una buena tierra y un buen abono, pues nuestra plantica va a crecer sana y fuerte. Y si ya después de que esté mucho más sana, además va a empezar a dar frutos, pues entonces le damos más sol, le damos más agua, le damos más nutrientes, le cambiamos la materia, le removemos la tierra, en fin. Y si queremos, le damos una piedra planta y se nos convierte en una planta mucho más grande y muy fuerte. Y por supuesto, si ustedes a su plantica la colocan a que luche bastantes batallas Pokémon, pues entonces va a adquirir experiencia y va a evolucionar de una mejor manera. ¿Y qué ocurre si en cambio queremos que se convierta en otra cosa, que no sea una planta frutal, sino que sea una planta ornamental? Bueno, pues cambiamos el modo en el cual la hacemos crecer. Por ejemplo, en este caso le damos una piedra solar y entonces evoluciona en un Pokémon diferente. Así pues, cuando cultivamos, nos damos a la tarea de darle a la plantica los elementos que necesita para que se desarrolle de la mejor manera
posible. Entonces, si le damos los elementos correctos, la plantica va a crecer bien. Ahora, si usted tiene su plantica y no le da el abono correcto, no le da el suficiente sol, pero también si le da demasiado abono o si le da demasiado sol, si no le echa agua o si le echa demasiada agua, pues se le va a morir. Porque usted le echa demasiado abono, el nitrógeno la quema. Si usted le pone demasiado sol, la va a secar. Y si usted le echa demasiado agua, las raíces se le van a podrir. Y si usted le echa agua en la mitad del día, el agua se va a calentar y le va a quemar la raíz. Entonces, por favor, cuando usted tenga planticas, cuídelas, pero también aprenda un poquitico para que las planticas no se te mueran. Pero ahora, noten pues que cuando cultivamos, perdón, me perdí. ¿Y ya? Sí. Entonces, cuando estamos cultivando, cuando estamos intentando desarrollar una plantica, debemos pensar en varias cosas. En primer lugar, es en qué queremos que ella se convierta. Pero en segundo lugar, debemos pensar entonces en cuáles son las mejores formas para que ella se convierta en eso que pretendemos. Es decir, cultivar es darle una forma al crecimiento de la planta. Entonces, así como quien cultiva las plantas debe tener una idea de lo que es un buen cultivo, de para dónde va, de qué es lo que quiere lograr, de cuál es la cosecha que quiere, cuál es el resultado que quiere, asimismo, quien educa a seres humanos debe tener una idea de qué es eso que quiere obtener, qué es un individuo bien educado. De esta manera, cuando hablamos de educar, cuando hablamos de que alguien educa, se requiere que ese que educa, que ese educador tenga una idea de qué es lo que quiere lograr. Es decir, que tenga una idea de excelencia, de cuál es el mejor resultado, cuál es el resultado óptimo que él quiere lograr con todas esas intervenciones. En otras palabras, cuando se educa, se le da forma al niño para que se convierta en un humano excelente en todas sus dimensiones. No en unas sí y en otras no, porque eso haría que, tal como la plantica que le da mucho sol de un lado y muy poco del otro, pues crezca chueca y en últimas no funcione bien y no nos dé el resultado óptimo. Así pues, cuando hablamos de educar, necesitamos una idea de excelencia y necesitamos entonces poderla aplicar en las distintas estrategias que se nos ocurren. Un paralelo lingüístico es lo que sucede con el verbo colo, y por eso he hablado tanto de cultivar. El verbo colo en latín quiere decir justamente cultivar, cuidar de, formar adecuadamente y poner atención al detalle. ¿Ya? Entonces, quien cultiva es quien le presta atención al detalle del crecimiento de su cosecha. Quien no cultiva bien es porque no le ha prestado el suficiente detalle a todos los ámbitos de su cosecha y por lo tanto se le daña, ya se le inunda, se le quema, le salen frutos muy pequeños, en fin. De esta manera, el agricultor, sigo utilizando términos latinos, el agricultor es quien conoce, es quien sabe cómo lograr ese resultado que quiere. El agricultor entonces no puede ser ningún aparecido, el agricultor no puede ser nadie que tenga una simple opinión sobre cómo cultivar, sino que por el contrario tiene que ser experto, tiene que ser conocedor y por lo tanto tiene que haber estado muy bien formado. La misma idea, para yo poder criar de forma excelente, yo mismo debo ser excelente. En latín, entonces, la condición de estar bien formado según esa idea de excelencia es a lo que se le denomina cultura. Y es la interpretación que les propongo para el término paideia. Paideia, más que educación, debemos entenderlo como cultura. ¿Ya? Cultura bajo un criterio de excelencia. Sigo aquí la interpretación de Werner Jäger sobre este tema en su gran texto denominado Paideia. Y esta es una idea que nos presenta con mucha claridad este autor. Y es que cuando hablamos de paideia no es simplemente un grupo de instituciones que permiten que los individuos aprendan algún grupo de habilidades técnicas y un grupo de información básica para la producción. No, por el contrario, la cultura, la paideia es la cultura, es lo que cultiva a los seres en función de un criterio de excelencia. Entonces, esa cultura
esa cultura que se le imprime a los seres, no es una información, sino que por el contrario es una formación, y por supuesto es una formación del alma. Entonces, imprimirle cultura, alta cultura, buena cultura, o sea, en general, imprimirle cultura a un grupo humano es volverlos excelentes, y eso por supuesto bajo un cierto criterio. Noten pues que el concepto de cultura aquí lo estamos usando con una restricción bastante técnica, pero expresa bastante bien la idea de paideia. Si paideia es la crianza del niño según un criterio de excelencia, cultura es exactamente lo mismo. Es cuando un individuo o un grupo de individuos han sido formados y se les ha dado el suficiente sol, la suficiente agua, el suficiente abono para que se desarrollen de una forma excelente. Cultura no es cualquier grupo de comportamientos recurrentes en una población, no. Cultura son el grupo de comportamientos y hábitos excelentes en una población. Pues bien, dentro del texto leyes, eso es justamente lo que se va a intentar plantear. Y es que las leyes, las costumbres, ¿ya? Generan esa cultura, generan esa paideia. Y esas leyes y esas costumbres, entonces esos nomoi, se expresan o se construyen es en función de un conocimiento sobre la excelencia. Así pues, quienes postulan las leyes, los legisladores, digamos, cuando hacen bien su labor, lo que hacen es imprimir de excelencia estas leyes para que con ellas se forme la cultura, se forme la paideia de la población. Y por lo tanto la justicia atraviesa desde el conocimiento hasta el comportamiento a través de las leyes.